Calcularemos ahora un circuito mixto, y el circuito mixto lo que significa es que tiene una parte que está en paralelo, que sería esta parte de aquí, y una parte que está en serie. Tendríamos esta parte que sería paralelo, tendríamos que calcular su resistencia equivalente. Esto, por ejemplo, esto vamos a ponerlo, pues vamos a coger, esto está en paralelo, y esto está en serie con la parte que está en paralelo. Entonces lo que tenemos que hacer sería primero calcular la resistencia equivalente de lo que es en paralelo y luego unirlo en serie. Como siempre, nuestro primer paso, como tenemos de datos, vamos a ponerlos aquí por ejemplo, bueno, tenemos la tensión que vale 5 voltios, la resistencia que queremos calcular equivalente aún no la conocemos y la intensidad, en este caso sería nuestra incógnita. La resistencia, aunque no la tenemos inmediata, pero la podemos calcular. Entonces, yo lo primero que voy a hacer, tengo la resistencia 1 que vale 1 ohmio y la resistencia 2 que vale 2 ohmios, y entonces lo que voy a hacer es, primero, voy a calcular la resistencia equivalente, que como es en paralelo es la inversa, y de la resistencia vamos a llamarla, por ejemplo, 1, 2. Entonces esto sería 1 partido por 1 más 1 partido por 2. Para recordar que esto es 1 partido por R1 más 1 partido por R2. ¿De acuerdo? Entonces si esto yo lo quiero calcular, esto sería mínimo común múltiplo, los 2 más 1 medio. Y entonces aquí tendría 3 medios, ojo, de la inversa. Entonces la resistencia equivalente de 1, 2 sería 2 tercios. ¿De acuerdo? Entonces esto sería 0,66 periódico. Ohmios. Ahora, una vez que ya tengo esto, si quiero obtener la resistencia equivalente, vamos a llamarla 1, 2, 3, sería esta parte de aquí que hemos visto antes, que acabamos de calcular nosotros ahora mismo el paralelo, estaría en serie con esta parte de aquí. Y entonces tendría que estos 0,66 ohmios más 3 ohmios que vale la otra sería 3,66 ohmios. Esta sería la resistencia equivalente. 3,66 ohmios. Y ahora, aplicando ley de Ohm, V igual a I por la resistencia equivalente, yo puedo despejarla ahí, y es igual a V partido por la resistencia equivalente, y esto será igual a 5 voltios dividido entre 3,66 ohmios. Hago las cuentas con la calculadora. Y me daría que el valor de la intensidad es 1,36 amperios. Entonces esto ya lo podría borrar porque esto ya lo tengo. Aquí está. Entonces tendría aquí que esto vale 1,36 amperios. Y esta primera parte del problema ya estaría resuelta. Voy a seguir calculando parámetros en el circuito. Y fijaros, voy a coger, por ejemplo, el rojo, perfecto. Vamos a imaginar que este punto lo voy a llamar punto A, este punto lo voy a llamar B, y este punto lo voy a llamar C. Yo sé que la tensión entre A y C es de 5 voltios, porque en toda esta parte del camino no hay ningún tipo de elemento que disipe energía. Entonces los 5 voltios que me suministra la pila, la caída de estos 5 voltios tiene que ser en estos elementos de aquí, en los elementos que hay en las resistencias. Entonces, yo sé que el voltaje total, vamos a ponerlo, voltaje total va a ser igual al voltaje que hay entre A y B, más la caída de tensión, la caída de voltaje que hay entre B y C. Y ahora, yo puedo calcular estos dos voltajes de una manera muy sencilla, porque yo calculé la resistencia equivalente que había entre A y B, que era la paralela. Entonces yo puedo decir perfectamente VAB es igual a I, la intensidad, aunque sea una rama en paralelo entre los puntos A y B, es la total.
Entonces, yo sé cuánto vale multiplicado a la resistencia equivalente que había entre estos dos puntos, que la llamé 1, 2. Entonces, yo cojo ahora y digo, intensidad 1,36 amperios, que multiplica a 0,66 ohmios. Y esto me da más aproximadamente 0,9 voltios. La VBC es mucho más sencilla. La intensidad es la misma, que multiplica a la R3. Y esto sería 1,36 amperios, que multiplicado por 3 ohmios. Y esto me da aproximadamente 4,1. He redondeado los dos valores para sumarlos, me da 5. Ya tengo las tensiones que hay en todo el circuito. Y ahora lo que puedo hacer es calcular las intensidades. La intensidad que circula por aquí, esta que tengo aquí, lo pongo con el naranjita. Yo tengo la intensidad esta que circula por aquí. Y aquí es verdad que cuando llega, una parte se va a venir hacia este lado, la puedo llamar, por ejemplo, IR1, y otra parte se me va a venir para acá, IR2. Aquí es verdad que las dos intensidades se me van a juntar y yo vuelvo a tener la I. Entonces, las únicas intensidades que tendría que buscar serían estas dos, si las quisiera calcular. Entonces, me vengo aquí y diría, ¿cuánto vale IR1? Acordaros, ley de Ohm, V igual a I por R. La intensidad será entonces igual a I. Vamos a llamarla IR1. Voy a borrar este igual, que me ha quedado muy junto. IR1, ¿cuánto valdrá? Pues será igual a la tensión, que será la tensión de AB, la que tengo calculada, VAB, dividido entre la resistencia que hay en 1, en este caso R1. Entonces, yo digo aquí que VAB es 0,9 voltios entre 1 ohmio, entonces esto será 0,9 amperios. Y R2, la misma tensión, VAB dividido entre R2, será 0,9 voltios dividido entre 2 ohmios. Esto será 0,45. Y esta, que la suma me da 1,35. Yo tengo puesto 1,36 por los decimales que me voy comiendo. Y estos son amperios. Entonces aquí ya tendría las intensidades. Ya tengo todas las intensidades del circuito. ¿Qué me puede faltar por calcular? Pues me puede faltar por calcular la potencia. Entonces, si quiero calcular potencia, vamos a ello. Finalmente vamos a calcular potencias. He copiado aquí todos los datos del problema que he ido calculando. Y entonces yo, para calcular las potencias, acordaos que la fórmula es P igual a V que multiplica a I. Potencia igual a la tensión por la intensidad. Para el circuito completo tengo que son 5 voltios y que la intensidad es 1,36 amperios. Y esto me da 6,8 vatios. Este sería el valor de la potencia de todo el circuito. Pero también podría ir calculando la potencia por las diferentes ramas o en los diferentes elementos. Por ejemplo, puedo calcular PR1, la potencia que disipa la primera resistencia. Y entonces aquí tendría que poner la tensión. ¿Cuál es la tensión que hay en R1? Pues es básicamente la diferencia potencial o la tensión que existe entre los dos puntos A y B. Que ya la tengo calculada. Esto es 0,9 voltios. Y esto multiplica a la intensidad que pasa por la resistencia 1, que es también 0,9, en este caso amperios. Y entonces 0,9 por 0,9 pues saldrá 0,81. 0,81 vatios. PR2 será
Misma tensión porque son dos resistencias en paralelo y esto multiplica a 0,45 amperios, que es la IR1, que ya la tenía calculada. Y esto será 0,9, que multiplica a 0,45, me da 0,405 vatios. Finalmente, la PR3, la tensión que hay en PR3, la tensión sí que pasa por la resistencia, que hay en la resistencia número 3, la tenía calculada ya, es 4,1 voltios, 4,1 voltios. Y la intensidad que pasa es la que pasa por el circuito global, en el fondo, porque es la intensidad total. Entonces, 4,1 por 1,36 me da 5,576 vatios. ¿Qué? Estas tres, si yo las sumo, P es igual a PR1 más PR2 más PR3. Si probáis a hacer la suma de las tres, te da 6,79, que es aproximadamente 6,8 vatios, que sale lo mismo que salía cuando calculábamos con la fórmula de todo el circuito. Y esta sería la resolución, en este caso, como veis, es un poquito más largo, de un circuito mixto, pero también es bastante sencillo. Trucos, pues simplemente saberse la ley de Ohm y cómo se asocian resistencias y otros elementos. Y la clave también no es solo cómo se asocian, sino saber qué pasa cuando hay un circuito en paralelo. Sabemos que las intensidades se van cada una por un lado, que la tensión es la misma, y que en el circuito serie la intensidad es la misma, y luego las tensiones se suman. Es decir, saberse la teoría. La aplicamos a los problemas y es bastante sencillo. Tenéis estos ejemplos resueltos, más todos los que hemos hecho en clase. Un saludo.